Saludo a Luis Carlos Ugalde, él es especialista en temas electorales. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Bueno, en este momento que estamos grabando el programa, se está discutiendo en el Senado precisamente esta reforma electoral, las leyes secundarias. No sabemos bien a bien qué es lo que va a pasar, si va a tener los votos, no va a tener los votos. ¿Tú cómo ves, Luis Carlos? Mira, lo más probable es que esta reforma sea aprobada en el Senado para el día de mañana, de forma completa, que se regrese a la Cámara de Diputados para que voten las modificaciones que hizo el Senado y que una vez que eso ocurra se promulgue esta misma semana por el presidente López Obrador. Hay un resquicio de que la irrupción de Ricardo Monreal y de algunos aliados de él pudieran en algún momento complicar la votación, pero francamente creo que al final del día, a pesar de los esfuerzos de Ricardo Monreal para corregir los errores de esta minuta, creo que al final será aprobada y entonces se iniciará un litigio constitucional que creo que durará enero, febrero y quizá una parte de marzo, Leo. Luis Carlos, tú fuiste consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, conoces muy bien, digamos, las tripas de la institución. ¿Qué te preocupa de esta legislación secundaria? Y vámonos por de lo que más te preocupa a lo que menos te preocupa. Número uno en tu lista, ¿qué te preocupa? El número uno en la lista es que se le cortan las capacidades operativas al INE para organizar elecciones con eficacia. Y básicamente esto tiene que ver con tres cosas. Es que la estructura territorial del INE en los 300 distritos electorales del país se compacta a un mínimo. Y eso significa que en los hechos le cortas los pies al instituto. Cada 3 años el INE tiene que instalar más de 162,000 casillas y eso es un ejercicio de movilización, capacitación, operación. Es el más grande que existe en México. Y esta compactación tan abrupta sí limita la capacidad del INE. No hay manera, perdón, Luis Carlos, no hay manera de librarla poniendo administradores muy truchas que reorganicen procesos. No sé, te lo pregunto. Sí hay manera de reducir, pero no como se está planteando. Okay. A mí me parece que tú podrías plantear una reorganización y compactación que se ejecutara en un plan de 3-4 años, reduciendo en un 30 o 40% la fuerza operativa y saldría bien. Sí. Pero están proponiendo eliminar al 85% del servicio civil de carrera del INE y quieren que se haga de aquí al 1 de agosto de 2023. Entonces, eso es una bomba nuclear desde el punto de vista operativo, laudos laborales, pleitos, pero además es tan grande el achicamiento que me parece que esto se excede. Yo estoy a favor de que el INE se reduzca, sí ha crecido mucho, pero la forma como se plantea es disruptiva y va a llevar a que la capacidad operativa del INE salga mal. Muy bien. Segundo tema, Leo. Segundo tema en la lista. En las oficinas centrales del INE se propone que 17 áreas se compacten en 12. Eso no es tan problemático. Lo que es problemático es que destruyen el gobierno corporativo del instituto, su estructura ejecutiva. Entonces, hoy hay un consejo de administración, que es el Consejo General, donde están los consejeros electorales y los partidos, discuten, se pelean y dan un mandato para que el presidente del instituto lo ejecute a través de las áreas ejecutivas. Se le quita al presidente la junta ejecutiva, se desaparece, y en su lugar se crea un consejo de administración, una comisión en donde están consejeros, junto con el presidente del INE. Entonces, se confunden los roles, los consejeros se vuelven operadores, el presidente del INE se le debilita individualmente, los partidos se meten a operar. Entonces, cuando en una organización tú confundes el rol supervisor con el rol ejecutivo, la organización va a fracasar. Este es un problema gravísimo que también va a ocurrir en el instituto y te diría que este primer paquete es lo que más me preocupa. Luis Carlos, ¿esto implica la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del INE? Significa su achicamiento, porque se dice que la Secretaría Ejecutiva se convierte en un órgano auxiliar del Consejo General, pero no en el coordinador de la ejecución de las decisiones del Consejo General. Y este cambio de matiz es muy importante.
reitero, el INE funciona porque a pesar de que los consejeros y los partidos pueden ser buenos o malos, eso no importa, hay un órgano ejecutivo que hace bien las cosas. Si tú a ese órgano ejecutivo lo debilitas y lo politizas porque le metes consejeros y partidos, la cosa no va a funcionar. Yo recuerdo cuando fui presidente del IFE, realmente esa organización funciona porque la gente que está en campo, en las oficinas y los directores ejecutivos son muy profesionales. Sí. Los consejeros se pelean muchas veces, pierden tiempo, hay grilla, los partidos se meten, pero en el día a día quien hace que tú tengas credencial de elector y que se instale la casilla es la rama ejecutiva y se le debilita y se le achica de manera muy excesiva en esta reforma, Leo. Luis Carlos, ¿cuál es el objetivo de esta reforma electoral? O sea, en la constitucional era muy claro, ¿no?, lo que pretendían hacer. Pero en esta reforma legislativa, ¿qué objetivo estás observando? O sea, ¿qué hay detrás de esta legislación? Mira, yo creo que hay primero este principio u obsesión del presidente de que las cosas funcionen con menor gente y menor dinero. Okay. Esto lo ha hecho en todas las áreas del gobierno y esto se replica, pero quien lo redactó o no entiende o también quiere estrangular la operación del instituto. No te puedo decir cuál es, pero está mal conceptualizado. ¿Pero con qué objetivo? O sea, es que ahí sí hay o sea, el tema es que no salgan las elecciones del 2024. Pues hombre, si yo veo las encuestas a Morena, lo que le convendría es que las elecciones funcionen bien, porque pues van arriba en las encuestas, mano. Mira, Leo, aquí entramos en el terreno de la especulación de las motivaciones. Hay gente que piensa que si tú incapacitas al INE para desplegar una organización de elecciones, eventualmente lo puedes culpar de ser el que generó el caos electoral. Pero como tú dices hoy, Morena puede ganar, le convendría que el INE lo hiciera bien. Pues sí. Otros piensan que si la elección se compite, entonces al presidente le conviene que el INE haga malas cosas para justificar, acusar un fraude. Sí. Entonces yo no sé eso. Lo único que sé es que el diseño institucional está mal planteado. Se puede reducir el costo del INE, pero de una manera más inteligente, más gradual, no de esta manera. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una segunda motivación que sí queda muy clara. Venga. Los partidos y los candidatos se quieren liberar de las restricciones y de las tarjetas amarillas y rojas del INE. Entonces, lo que se hace básicamente es decir que el INE y el tribunal solamente pueden aplicar en estricto derecho las sanciones que se establecen en la ley. Eso quiere decir que si en la ley hay 4 cosas que se deben penar, pero aparece un nuevo comportamiento que no estaba previsto en la ley, el INE ya no puede, por analogía, castigar o por interpretación normativa, como hoy es el caso. En materia electoral, los partidos están inventando comúnmente nuevas cosas para brincarse la ley. Sí. Si el INE no puede hacerlo, castigar estos comportamientos, pierde su oportunidad para poder poner orden en la cancha del juego. Este tema es muy complicado y esto aplica a los candidatos. Tú sabes que el año pasado el INE le quitó la candidatura a gobernador de Morena a el candidato de El Guerrero y de Michoacán. Sí. Y el candidato de Guerrero, Salgado Macedonio, hizo un escándalo. Bueno, pues ahora se dice que el INE ya no va a poder quitar candidaturas, castigar candidatos, básicamente que cualquier precandidato será candidato de manera automática porque se privilegia el derecho político a ser votado. Y entonces se le limitan al INE las facultades para poder poner orden en las precampañas. Y hay otro tema muy importante. Se redefine el concepto de propaganda electoral, que le va a permitir al gobierno, a López Obrador y a los gobernadores meterse a hacer campaña. Eso es dar declaraciones, apoyar y no apoyar candidatos. Ay, pero Luis Carlos, ahí sí tú y yo tenemos una muy vieja discusión. Ya, ¿no? De verdad, asumamos que esto de tratar de controlar a los políticos a que no hagan política no funciona, Luis Carlos. A mí eso me gusta, de esta legislación. Aparte, me encanta que estos, que fueron los que pusieron esas restricciones y estas prohibiciones, cuando digo estos son López Obrador y compañía, ahora sean liberales y digan,
no están atentando contra nuestra libertad de expresión. Leo, está bien. ¿O no? Entonces hay que ser liberales con todos. Sí. Entonces que los organismos de la sociedad civil, También. que los particulares, que todos puedan hacer campaña a favor o en contra. Sí. Pero eso no es lo que está pasando. Sí. Aquí los políticos se quitan el bozal para poder decir y los demás tenemos que quedarnos callados. Esto no se vale. Mal. Liberales todos. Sí. Entonces, estoy de acuerdo. No vamos a dejar que todos estén calladitos. Pero estamos de acuerdo que el modelo que se implementó en 2007 de restricción, de que calles usted, no diga, etcétera, es inaplicable, Luis Carlos. Es inaplicable. Es inaplicable, pero entonces que se quite la restricción a todos para que haya piso parejo. 100%. No solo... 100%. Sí. Y finalmente, yo te diría que esas son las principales preocupaciones que yo veo. Esto significa un riesgo para la democracia. Sí es un riesgo para el 2024. Claramente esto es menos grave que la reforma constitucional. Creo que, sin embargo, esto plantea problemas porque el INE va a seguir siendo foco de disputa, de pleitos, porque en 2024 algunas cosas pueden funcionar con menos calidad, por supuesto. Creo que esto va a desnivelar el piso parejo porque entonces las precampañas anticipadas de Sheinbaum y de compañía van a proliferar y entonces se está gestando, Leo, y esta es mi gran preocupación, un clima enrarecido para 2024 y esto va a acabar otra vez en un conflicto postelectoral, gane quien gane. Ese es el tema, porque la actitud del gobierno de pasar de esta forma una reforma sin negociarla va a generar y está generando anticuerpos y entonces, gane quien gane, la otra parte no va a aceptar el resultado y tú y yo sabemos que esto es lamentable en la historia del país. Te agradezco mucho, Luis Carlos, y estaremos hablando ya cuando ahora sí veamos... Sí, por cierto, hay una cosa positiva que vale la pena decir. Sí. El día de ayer la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para elegir a 4 consejeros. Sí. Había un temor de que el mecanismo cambiara para elegirlos por voto popular y eso era el gran riesgo de la reforma constitucional de López Obrador, era eso. Se rechazó y entonces ayer la Cámara emitió una convocatoria. Yo la leí, está bien hecha. Sí. Puede dar lugar a una buena selección de consejeros, ya veremos. Sí. Pero entre lo que está pasando el Senado, esto que emitió ayer la Cámara de Diputados es una buena noticia. Qué bueno. Momentáneamente. Vamos a ver quién es el comité técnico, los 7, ¿no? Los 7 que van a escoger las quintetas. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Martín Vivanco para hablar de una cosa muy escandalosa. Nos las va a explicar, un brote de meningitis aséptica en Durango. Regresamos.